placer poder dar a conocer algo de lo que hace la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Nosotros tenemos un sistema de información agrícola denominado CIBER, que está compuesto básicamente por 3 columnas, una red de colaboradores formada por básicamente ingenieros agrónomos, pero también hay empresas agropecuarias, productores, estancias, una red de centrales meteorológicas automáticas y también un procesamiento de imágenes satelitales, y también usamos datos climáticos disponibles. Y con eso realizamos informes semanales y también de campaña. El proceso que normalmente seguimos en un cultivo es desde lo que se implantó el año pasado, analizando la intención de siembra que hay para este año. Una vez que se comienza a sembrar el cultivo, vamos consultando sobre el avance en las labores. Cuando finaliza la ventana de siembra, volvemos a rechequear si esa intención de siembra se concretó o no, si hubo variaciones. El cultivo comienza a desarrollar, seguimos consultando sobre la condición del cultivo. Llega un momento en el que el cultivo tiene un desarrollo tal que permite ser captado con mayor nitidez por los sensores remotos y hacemos una clasificación. Ahí elaboramos un informe de la superficie implantada de los cultivos. Nosotros estamos trabajando con cultivos invernales, trigo, lino y brasicáceas, donde agrupamos lo que es colza, carinata y camelina. Y los cultivos estivales hacemos maíz, soja, sorgo, girasol y arroz. Posteriormente comienza la cosecha, hacemos un seguimiento de las labores, el rendimiento promedio y una proyección de cómo va siendo la producción, y terminamos con un informe final de ese cultivo que nos va a servir para retroalimentar el próximo ciclo productivo. Toda esta cadena de información la vamos volcando semanalmente en un reporte que sale los jueves, donde tenemos un mapa con la caracterización de la precipitación acumulada en la provincia, un análisis de las reservas hídricas tomando el consumo que tiene una pastura permanente y reportes de lo más destacado de los cultivos en el momento. Con respecto al año pasado, nosotros tuvimos la segunda mejor producción de los últimos 25 años, con un total de 8,3 millones de toneladas. La mejor fue el año pasado, con 8,8 millones de toneladas, donde hay que destacar que la superficie sembrada estuvo muy similar, 2,4 millones de hectáreas, y la superficie agrícola estuvo en 1,8 millones de hectáreas, con un crecimiento del 3%. La variación de la caída de la producción de este año con respecto al anterior, que fue el récord, fue de apenas un 6%. Y lo que vemos es, en esta gráfica, en las barras, la evolución de la producción. Ahí se ve claramente que fue la segunda más alta de los últimos 25 años, y en color verde más oscuro la superficie sembrada, que ha ido creciendo, pero sobre todo a partir del ciclo 2014-2015, y si comparamos en misma fecha hacia adelante, vemos que el área agrícola, es decir, descontando la superficie de doble cultivo, se ha ido manteniendo y ha estado en torno al 1,7, 1,8 millones de hectáreas. Esto se debe, y se ve claramente acá, a partir de 2014-2015, el crecimiento de los cultivos invernales, donde se destaca el trigo con prácticamente el 99% del área sembrada, y cómo los cultivos estivales se han ido manteniendo. Entre Ríos y en general la región se caracteriza climáticamente por normalmente un déficit hídrico entre los meses de noviembre, diciembre y enero, ya que analizando datos históricos uno puede ver que la precipitación que recibe la provincia, incluso uno podría hablar de la región centro o la región pampeana también, es inferior a la demanda hídrica que genera el verano. Mientras que entre febrero y hasta mayo tenemos una recarga de los suelos, donde ya la evapotranspiración, es decir, el consumo que tiene la atmósfera y las plantas, disminuye y es superada por la oferta de las precipitaciones, y eso nos permite una recarga del perfil hídrico. Estos son datos importantes de evaluar, sobre todo analizando también las perspectivas climáticas para el verano, que nos pueden orientar a cómo puede llegar a ser la producción de la provincia, y analizar también por qué se llegaron a estos valores en los años anteriores. De los cultivos que
que monitorea la bolsa de cereales, como les decía, trigo, lino, brassicacia, que son, agrupamos la misma familia, colza, carinata y camelina, maíz, soja, sorgo, arroz y girasol. Para una forma simplificada, hay 3 cultivos que nos explican el 90% de lo sembrado y lo producido el año pasado, que son trigo, maíz y soja. En lo que es trigo, vemos una leve caída de un 2% con respecto entre el ciclo 2023-2024 y el ciclo 24-25. El rendimiento también fue un poco inferior, un 13% menos, pero el rendimiento en general fue bueno. Pensar arriba de 3.000, casi 3.200 kilogramos por hectárea en Entre Ríos es un rendimiento de bueno a muy bueno. Lo que pasa es que veníamos de uno de los mejores rindes el ciclo anterior con casi 3.700 kilogramos por hectárea. Y un aporte de 2,2 millones de toneladas, perdón, 1,9 millones de toneladas y una caída del 14% con respecto al ciclo anterior. En lo que es maíz, básicamente la caída se asoció a la disminución del área. Pasamos de tener unas 483.000 hectáreas a casi 300.000 hectáreas. Esto se debió al impacto de la chicharrita del maíz, que es un insecto, que es un vector que transmite enfermedades. La más caracterizada es el chaparramiento, es un enanismo que tiene el maíz y que impactó severamente en los maíces tardíos y de segunda. Entre Ríos se caracteriza en promedio por tener un 15% del área de maíces sembrados a partir de diciembre. La mayor parte del área se siembra entre fines de agosto y septiembre. Pero si comparamos con otra provincia, como por ejemplo Córdoba, es al revés, tiene un 15% de maíz temprano y un 85% de tardío, dado que climáticamente le es mucho más estable y productivo el sembrar así, por las bajas precipitaciones que se dan en esa región. Pero bueno, el rendimiento no fue malo, en realidad 6.700 kilogramos fue relativamente bueno para lo que es Entre Ríos, por encima de la media, pero bueno, con esa caída tan importante del área y una leve disminución del rendimiento promedio, tuvimos una caída casi del 40% de lo que es producción. Y en lo que es soja, obviamente creció el área. ¿Por qué? Porque compite con el área de maíz. Al liberar el maíz, más de 100.000 hectáreas la tomó la soja, hubo un crecimiento del 18%. El rendimiento fue de bueno a muy bueno, tener casi 2.700 kilogramos por hectárea en promedio, con valores muy similares para lo que es soja de primera y soja de segunda. Es una excelente campaña y aportó 3,4 millones de toneladas con un crecimiento del 36%. Bueno, esos 3 cultivos analizados en esta forma nos explican el 90% de las 8,3 millones de toneladas que tuvo la provincia. Un pantallazo de lo que fue climáticamente. Podemos decir que el invierno, y pensando en el trigo básicamente, fue frío y seco. En los mapas que ven arriba vemos cómo fueron las precipitaciones acumuladas de febrero a mayo, que yo les decía que es donde se genera la recarga hídrica en vista de lo que va a tener gran parte del consumo de los cultivos invernales. En el mapa del medio fue cómo fue la distribución de las lluvias en el 2024. Vimos una mayor concentración de precipitaciones hacia el este de la provincia, sobre la costa del río Uruguay, con un núcleo en lo que es los departamentos del sureste, Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay. Y la anomalía de la precipitación, es decir, comparar lo que pasó con el promedio histórico, nos dio en ese momento, obviamente, un sector más húmedo sobre la costa del Uruguay y la costa del Paraná, los departamentos de La Paz y algo del departamento Paraná, en una situación más bien de sequía. En lo que fue de junio a octubre, nosotros básicamente junio y julio prácticamente no tuvimos lluvia y fue posiblemente uno de los inviernos más secos que tuvimos y más fríos. Vemos directamente la distribución del mapa del medio, como también hubo una inercia hacia mayor de carga para la costa del Uruguay, pero en general la anomalía entre julio y octubre nos dio un escenario seco. Y lo que les muestro acá son datos que se procesan en la web y vemos cómo tenemos un promedio de alrededor de 5 heladas en la región y tuvimos un pico de 16-17 concentrándose en las temperaturas más bajas en el centro-sur de la provincia. Esto fue un escenario muy adverso para la chicharrita de maíz, que es un insecto más bien tropical, y hemos venido trabajando con el INTA. Destacar la labor del INTA me parece importante. Ellos tuvieron
con los extensionistas, monitoreando en 16, 17 sitios en la provincia, ya sea maíces tardíos, pasturas permanentes, trigo donde la chicharrita puede alojarse pero no reproducirse, sino que se mantiene a la espera de la siembra del maíz, y fueron analizando la población y vemos esa caída abrupta de la curva que partió alrededor de 1.100 chicharritas por hectárea hasta prácticamente cero, o quedó en cero, y donde hubo un marcado invierno y descenso térmico el 9 de julio de 2024, con un promedio en las centrales meteorológicas automáticas que en la región, considerando de las centrales más hacia el sur, hacia más al norte, un promedio de -4 a -5 grados, que eso eliminó ya sea la población de chicharrita del maíz o los maíces guachos, entonces se quedó en un ambiente totalmente adverso y sin comida. El escenario climático que mostraban los modelos principales, como puede ser la Administración del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos, la NOAA, o los modelos de la Unión Europea, mostraban un Pacífico en estado de neutralidad, con una tendencia hacia un estado de neutralidad, y él les muestra en el primer mapa cómo estaba en valores relativamente normales el Pacífico y cómo se mantuvo. Un calentamiento o un enfriamiento por un periodo prolongado mayor a 5 meses en el Pacífico ecuatorial, que es la cuenca oceánica más grande del mundo, pensando desde la costa de Perú hasta Oceanía, Australia, genera, si es un calentamiento, un incremento en las precipitaciones en la región, sobre todo Corrientes y Entre Ríos, donde es el epicentro, en el 85% de los casos. Un enfriamiento produce una reducción de las precipitaciones alrededor del 75% de los casos, esto hablando de una serie larga de tiempo de 80-85 años. Entonces, nosotros que tenemos un déficit hídrico normalmente entre noviembre, diciembre y enero, si tenemos un niño, ese balance tiende a cero o nos genera un superávit, y se ven muy beneficiados los cultivos como maíz y soja. En cambio, cuando tenemos una niña, eso se puede agravar, y ahí obviamente se ven perjudicados estos dos cultivos, pero en Entre Ríos, Corrientes, que son las principales provincias arroceras, ven un beneficio, ya que el cultivo es irrigado, seguramente se le incrementan los costos de bombeo, pero tiene el mejor potencial el cereal, ya que la reducción en la radiación afecta directamente el potencial de rendimiento. Y lo que fue el verano, en dos imágenes, vemos en color azul el comportamiento de la precipitación promedio para noviembre, el trimestre noviembre, diciembre y enero, en color gris cómo es el promedio general, en color rojo cómo se comporta el año niño, en color verde el promedio de una serie larga, y la que está en barras diagonales cómo fue el año. ¿Qué vemos? Entre noviembre, diciembre y enero hubo una importante precipitación en noviembre que superó al promedio de los años niños, pero posteriormente tuvimos un déficit hídrico en diciembre y enero. Esto afectó sobre todo a los maíces sembrados, le diría fines de septiembre, principios de octubre, y los maíces sembrados bien temprano, fines de agosto y septiembre, tuvieron rendimientos de buenos a muy buenos, con una brecha de rendimiento en estos casos entre fechas de primera a tardía del orden de los 3.000 hasta 4.000 kilogramos por hectárea. Y lo que vemos en los mapas, nuevamente cómo fue la anomalía de la precipitación, donde tenemos el centro norte que estuvo moderadamente húmedo y el resto estuvo de normal a moderadamente seco. También con los datos de las centrales analizamos las temperaturas. Diciembre fue frío en general, donde detectamos 19 días con temperatura por debajo de 15 grados centígrados versus los 8 del año anterior. Esto para el maíz fue muy bueno, para los sembrados en fechas tempranas. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en los maíces tardíos, cuya floración y periodo crítico se ubicó más hacia el cierre de diciembre, principio de enero, vemos en el mapa las horas acumuladas de temperatura por encima de 35 grados, donde si sumamos todo, nos encontramos que tuvimos 5 días o unas 120 horas con temperaturas superiores a 35 grados centígrados, que generó un fuerte estrés térmico y el desplome de esos maíces que estaban realmente con una buena performance.
Posteriormente, el segundo trimestre de interés, que tomamos enero, febrero y marzo, mismo análisis, azul niña, gris neutro, rojo niño, verde promedio y en barra cómo fue el comportamiento del año pasado. Vemos un plus de precipitación en febrero que superó al promedio de los años niños. Esto benefició a la soja, básicamente. Y por eso tuvimos estos rendimientos tan altos. Y fue una distribución estratégica para el cultivo porque permitió muy buenos rendimientos en soja de primera y muy buenos rendimientos también en soja de segunda. Y ahí vemos donde ahora es el centro-sur, donde tuvimos un escenario húmedo, extremadamente húmedo, y algunos manchones ahí en La Paz, donde los rendimientos de la soja de primera y fundamentalmente soja de segunda no fueron tan alentadores, ya que esas lluvias se postergaron una semana o 10 días y le impactó a la soja. Bueno, lo que estamos viendo es actualmente, ya viendo los modelos climáticos, el Pacífico ecuatorial sigue en estado de neutralidad, los modelos ya sea dinámicos o estáticos, que son todas las líneas roja y verde de mayor grosor, están marcando la continuidad de ese estado. Lo que sí no podemos saber es qué puede llegar a pasar con la anomalía en el Atlántico Sur, que eso nos puede beneficiar o perjudicar, depende si esté más caliente o no, o el posicionamiento del anticiclón del Atlántico Sur. Pero eso se ve muy en escala reducida de tiempo, en el orden de 2 o 3 semanas. Lo que estamos viendo de los principales cultivos para esta campaña, para trigo un crecimiento, proyectando unas 700.000 hectáreas. Por ende, la soja de primera va a tener una reducción que la estimamos y posicionarse en unas 400.000 hectáreas, y obviamente va a crecer el área de soja de segunda a unos valores similares a las 700.000 hectáreas. Y el maíz de primera va a recobrar, pensamos que puede llegar a ubicarse en unas 430.000 hectáreas, recuperar parte de ese territorio que había perdido por ese temor a la chicharrita, que bueno, si uno miraba los datos de población que había mostrado el INTA y el comportamiento de las temperaturas que habíamos realizado a través de la bolsa, veíamos que el escenario era bastante seguro para siempre. Finalmente, mostrar algo que se publicó la semana pasada con todas estas instituciones, la Asociación Correntina Plantadora de Arroz, la Bolsa de Comercio del Chaco, el INTA nuevamente, la Bolsa de Comercio de Santa Fe y nuestra institución, donde mostramos los datos de cómo fue la evolución de la producción de arroz y los datos de la última campaña. Ahí muestro muy rápidamente que la superficie sembrada a nivel nacional de arroz fue la tercera más importante, un crecimiento del 15%, fueron 232.600 hectáreas, 30.150 hectáreas más que el año pasado, y tan solo no se cosecharon o se perdieron 0,5% del área, es unas 1.200 hectáreas. En lo que producción fue la segunda más importante, llegó a 1,7 millones de toneladas, un incremento interanual del 34%, dos motivos: incremento en el área y también muy buenos rendimientos. Esto lo detallamos, pero bueno, no tengo el tiempo para hacerlo ahora. Simplemente les muestro, nosotros trabajamos con imágenes y con estas instituciones. Lo que ven a la derecha son las 5 provincias arroceras a nivel nacional. Los puntitos celestes son los lotes arroceros que hemos detectado, y si vemos en el departamento de Formosa, la arrocera más hacia el norte, que está como a 28-29 grados de latitud, y la última, que no sé si la van a ver, pero está en Gualeguaychú, a unos 33 grados. Tenemos 750 kilómetros de distancia entre el lote de arroz más extremo entre sur y norte. Y lo que les muestro acá es una forma de resumen, son datos que se brindan de las 5 provincias para cada departamento. Nosotros publicamos cuál fue el área sembrada, el área perdida, el área cosechada, el rendimiento promedio y la producción, pero acá simplemente es un resumen donde caracterizamos los 5 mejores departamentos a nivel nacional. En primero, Curuzú-Cuatiá, y lo ordenamos en orden de importancia por el aporte a la producción: 12,7 y 11,7 de superficie. 8.000 kilogramos por hectárea, rendimiento seco de chacra, y fue el séptimo en el ranking de los 35 departamentos que tuvieron arroz. En segundo lugar, Villaguay,
con 10,9% del aporte en la producción, 9% en la superficie, pero 8.900 kilogramos por hectárea de rendimiento y es el segundo más importante a nivel nacional. En tercer lugar ya aparece Mercedes con 10,7 de aporte en la producción, 11,8 en la superficie, más que Villaguay, pero el rendimiento fue más bajo, 6.800 kilogramos, y el ranking no fue tan bueno, 23. En el cuarto lugar, Verón de Astrada, prácticamente en torno al 7,7, 7,8% tanto en superficie y producción, 7.200 kilogramos, y en el ranking 17. Y finalmente Garay, con prácticamente el 7,3% en ambas participaciones, 7.300 kilogramos por hectárea, y el puesto 16. De los 5 primeros departamentos en orden de producción, 1 para Santa Fe, 1 para Entre Ríos y 3 para Corrientes. Y para destacar finalmente que del top 5 de máximos rendimientos se dieron en Entre Ríos, el mayor en Concepción del Uruguay, en el departamento de Uruguay, con 9.200 kilogramos por hectárea, pero estamos hablando de un aporte del 1% en lo que es superficie y producción. Acá termina mi presentación. Muchas gracias. Solo quiero mostrarle algo que publicamos ayer y lo va a presentar Lautaro Albarracín, que es nuestro futuro economista próximo a recibirse. Y de paso les muestro nuestra página. Esta es la página web de la bolsa. En Ciber tenemos todos los informes, todo lo que nosotros realizamos se publica, es libre, gratuito, y tratamos de que sea lo más actualizado posible. Y en el informe semanal de ayer, que es el 1195, está el desarrollo económico de la campaña pasada. Así que lo dejo con Lautaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día para todos. Voy a ser muy breve por tema tiempos. Vengo a comentar lo que fue el resultado económico de la campaña. Todos estos números que expone Pablo se dieron a partir de una inversión de 1.202 millones de dólares. Esto comprende solamente los costos productivos, no comprende pago de arrendamiento ni costos logísticos. Después, más allá de los buenos rendimientos, hubo diversos comportamientos en los precios que determinaron el resultado de cada cultivo. Básicamente tuvimos una tendencia bajista en soja y trigo. Los productores sembraron con una soja a $300 por tonelada y cosecharon a $275 por tonelada. Pasando a trigo, los productores sembraron a $250 por tonelada y cosecharon a $185 por tonelada. Después vemos una estabilidad en maíz, donde promedió $183 por tonelada durante toda la campaña. Un sorgo estable también en $175 por tonelada. Y principalmente en arroz una fuerte caída en el tipo largo fino, que es el que predomina en Entre Ríos, cayó 40% desde la fecha de siembra a fecha de cosecha, y el tipo de largo ancho una caída del 29% a lo largo de su ciclo productivo. Esto dio una rentabilidad positiva en el maíz del 16% en el promedio provincial. Los buenos rendimientos, que fueron un 37% por encima de las últimas 5 campañas, más la estabilidad en el precio, generan que sea el cultivo más competitivo. Después tenemos en segundo lugar a la soja de segunda, que tuvo rendimientos un 34% por encima de lo que fueron el promedio de las últimas 5 campañas. Y si bien el precio fue bajista, los rendimientos ayudaron a que la soja de segunda sea el segundo cultivo más competitivo. Después tenemos en soja de primera también buenos rendimientos, pero los altos costos generaron que en el promedio provincial solamente se cubran los costos. En las zonas más productivas tenés un leve beneficio de $10 por hectárea. Después tenés zonas como la norte donde ves pérdidas de alrededor del $20 por hectárea. Perdón. Después tenemos el trigo, arroz y sorgo, donde vemos resultados negativos. El trigo alrededor de 10% de pérdida en el promedio provincial, fundamentado principalmente por la depresión en el precio. Y también en arroz, la depresión fuerte en el precio, por más que hayamos tenido una cosecha récord, con rendimientos récord en la provincia,
la caída del 40% en el precio en el tipo largo fino generó que se incurran pérdidas. Bueno, yendo rápido, tenemos una producción de alrededor de 8,2 millones de toneladas, una caída del 6% interanual, y valuadas a precio de cierre de campaña del 30 de julio, tenemos un valor bruto de producción de 1.862 millones de dólares. Fue una caída del 11% interanual, se debe principalmente a la caída en la producción y en la caída en los precios. Acá tenemos un valor agregado generado por estos dos cultivos, soja, trigo, maíz, sorgo y arroz, de 659 millones, que es el resultado de restar el valor bruto de la producción menos la inversión. Este valor agregado no es netamente beneficio de los productores, este es un monto que se usa para pago de arrendamientos, costos logísticos, costos de intereses, sueldos y finalmente los beneficios del productor. Y bueno, básicamente es eso, brevemente. Están todos los resultados más detallados en el informe. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, ahí los aplausos para ambos y por supuesto, como dijeron ellos, para más información bolsacer.org.ar. Además tienen algo muy lindo que a mí particularmente me gusta mucho, que son la red de estaciones meteorológicas que se actualizan cada 10 o 15 minutos, entonces uno en tiempo real se entera cuánto llovió en diferentes lugares de la provincia. A ver, acá Dana me va a indicar cómo venimos con la próxima presentación. Yo no puedo ver el micrófono, eso lamento conectarlas. Con tiempo menos mal, pero...